Es siempre importante ver cómo se relaciona la función delta con los sistemas de funciones ortogonales, teniendo en cuenta que muchas de las soluciones de las ecuaciones de la física matemática se dan en este tipo de funciones. Entonces, por lo tanto, debe de haber algún tipo de desarrollo afín. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, sea que en el segmento AB está definido el sistema de funciones ortogonales y vamos a denominarlo así, phi sub n de x. Entonces tengo ese sistema de funciones ortogonales y la función f de x se puede expresar como una serie de una suma, una combinación lineal de este sistema. F de x es igual a la sumatoria desde un n que es igual a n sub 0 hasta el infinito. Pongo n sub 0 porque puede ser 0 o 1 dependiendo del tipo de función ortogonal. A sub n phi sub n de x. Esta va a ser nuestra expresión número 1. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Multiplicamos ambas partes, o sea, de la igualdad 1 lo vamos a multiplicar por phi conjugado complejo n de x. Si phi estas funciones son reales, simplemente es por la misma función, no hay ningún problema. Y nosotros vamos a integrar en toda la región de dx. Entonces, nosotros sabemos que cuando hacemos eso obtenemos lo siguiente: integral desde a hasta b, phi n' de x, aquí es por un n', estamos integrando, no es la misma, phi n de x, d de x, y esto, por definición, por la ortogonalidad, es un delta de Kronecker. Entonces, vamos a ver este delta de Kronecker, qué relación tiene con los sistemas con la función delta. Entonces, nosotros, simplemente para recordar, tenemos nn' es igual a 1 cuando el n' es igual a n, 0 cuando el n' es diferente de n. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, de aquí nosotros voy a hacer lo siguiente. Disculpen, voy a cambiar, no voy a decir que son ortogonales, voy a decir que son ortonormales. ¿Está bien? Simplemente para evitar lo siguiente. Entonces, aquí nosotros hallamos los coeficientes. De Fourier de esta función f. ¿Cuáles son esos coeficientes de Fourier? Estos a sub n, que no son otra cosa que la integral desde a hasta b. ¿Está bien? Es decir, cuando ya multiplicamos, esto nos da el delta, que nos da 1 solamente cuando son iguales, y del otro lado vamos a obtener f de x, phi conjugado complejo
n de x, d de x. Entonces, estamos diciendo que son ortonormales y aquí se nota justo la normalidad, que está normalizado, por eso son los delta Kronecker. Muy bien, entonces nosotros tenemos estos. Por lo tanto, f de x es igual a la sumatoria n igual a 1 sub 0 hasta el infinito, integral desde a hasta b, f de x', phi conjugado complejo, n de x', phi n de x, d de x'. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Ahora, fíjense en lo siguiente. Si aquí intercambio la suma con la integral, el f de x' no depende de la suma, entonces voy a tener una expresión, o sea, la integral de f de x de a a b por algo de x' y nos va a dar el valor en f de x. Es decir, tiene toda la estructura de la función delta. Ahora, lógicamente, aquí nosotros primero tenemos que integrar y después sumar. En términos rigurosos no podemos hacer ese intercambio. ¿Está bien? Sin embargo, para poder hacerlo, para poder llevarlo esto a una forma parecida a la que nos obtendríamos utilizando la función delta de Dirac, hacemos lo siguiente. Tomamos la siguiente función auxiliar. Un delta de n mayúscula, x' menos x, esto va a ser igual a la sumatoria desde n igual a n sub 0 hasta Sn mayúscula, phi conjugado complejo de n x', phi n de x. ¿Qué número es esta? 6. Entonces, de donde 5 se puede expresar de la siguiente manera. F de x va a ser igual al límite cuando este n tiende al infinito de la sumatoria n igual a n sub 0 hasta n, integral desde a hasta b, f de x', phi asterisco, phi conjugado n de x', phi n de x, d de x'. Entonces, si nosotros tenemos esto, hacemos esto, aquí sí podemos intercambiar la sumatoria con la integral, porque ya no es una integral impropia, no es una suma impropia. Entonces, nosotros aquí obtenemos que f de x es igual al límite cuando el n tiende al infinito de la integral desde a hasta b, f de x', delta n de x' menos x, d de x'. ¿Está bien? Entonces, aquí reescribimos de la siguiente forma. F de x es igual a la integral desde a hasta b, f de x', delta de x' menos x, d de x', donde delta de x' menos x no es otra cosa que el límite cuando el n tiende al infinito de esta delta n
de x' menos x. Aquí de nuevo tengo este límite, tengo integrales impropias. En términos generales, primero tengo que calcular la integral y después tomar el límite. No puedo ingresarlo, pero formalmente esto lo hacemos y en términos generales nos da valores apropiados. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, nosotros vemos que la función delta de Dirac actúa como el núcleo de una función integral o de un operador integral. Es decir, podemos decir que f de x es igual a un operador que actúa sobre f de x'. Este es un operador integral con núcleo delta de x' menos x, es decir, la función delta es el núcleo de ese operador integral. ¿Quedó esto entendido, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Nosotros entonces de esta manera podemos hallar la función delta como el límite de esta sumatoria de estos productos de funciones ortogonales. Es decir, podemos utilizar tanto las exponenciales como senos, cosenos, funciones de Bessel, polinomios ortogonales, y podemos hallar diferentes representaciones de la función delta que nos van a ser útiles o prácticas según el caso que tengamos que o el problema que tengamos que resolver.